La comunidad de Lira se ubica en el municipio de Pedro Escobedo, colinda con la cabecera municipal y la comunidad de la D. Yendo por la carretera Querétaro-Galindo, en el kilómetro 25, hay una desviación que te lleva al centro de la localidad, donde se encuentra el templo principal como una muestra de la fuerte devoción que hay por la religión. La Lira es una comunidad de origen ñañú, que conserva sus tradiciones a través de sus fiestas religiosas en las que participan las 9 capillas familiares que se encuentran dispersas por la comunidad. Estos son espacios sagrados en los que se manifiesta el culto a los antepasados, los cuales se inmortalizan en las santas ánimas, que se representan en las cruces de madera o láminas pintadas con las 12 ánimas del purgatorio. La capilla familiar es un lugar en que los vivos y los muertos se encuentran. Frente a la capilla se encuentra un calvario que representa el antepasado que inició la construcción o la crucifixión de Jesús. Las capillas participan en todas las fiestas religiosas de la comunidad, en las cuales cobran un gran valor en cada una de las ceremonias y rituales. Soy encargado de la capilla desde hace 14 años. Yo estoy como encargado por mis abuelos, mis antepasados, como generación. Yo soy una generación que va así, uno tras otro. Aquí no hay encargados que 2, 3 años aquí, hasta que uno ya fallezca. Porque agarran unos cargos hasta que ya uno ya ahí se queda, ¿no? Ya queda otro que tiene interés. La capilla ya tiene pues, varios años. La construyó, la renovó un hermano mío que se llamaba Ambrosio Herrera. La capilla era de teja, así del techo. Pues esta la construyeron antes nuestros abuelos, el señor Tomás Herrera Grande y el señor Juan Herrera Cipriano, que son los que la construyeron, y ya nosotros pues, la hicimos nueva porque se andaba cayendo. Desde que murió mi abuela yo me quedé al cargo aquí de la capilla, ¿verdad? Pues según que porque cada quien tenía que tener su cimiento, ¿no? De cada familia. Por eso es que se hicieron las 9 capillas, ¿no? Que cada quien pertenece a distintos apellidos, ¿no? Por eso mismo, y los apellidos, pues cada quien tenía su cimiento, por decirlo así. Encargado aquí de la capilla del hospital, capilla familiar, que es de todos, ¿no? La mayoría de todos, los de Vicente. La recibí pues, en el 97, pero en malas condiciones, pésimo. Estaban hasta nopales arriba, el tejado, nopales, así, había nopales. La barda estaba bien cuarteada, todo ya, pues los señores dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? No, pues yo pienso reconstruirla. Y de ahí para acá, pues poco a poco hemos estado cooperando aquí entre la familia para poder pues hacerlo. Lo terminamos, pusimos una parte del tejado, luego otra parte, 3 partes lo hicimos, ya cada año por año. Y ya en 4 o 5 años ya luego pusimos el piso, barda y todo, y ya quedó más o menos, pero todavía nos falta. Mi abuelo Tomás Herrera. Tomás Herrera. ¿Y por qué puede ser que nos decía? Ese fue el que nos decía, él y a lo mejor sus hermanos, don Laureano Herrera y don Enrique Herrera, quien es su primo. Ellos, creo yo que ellos fueron los que la construyeron. Cada cuadrillita se ponían de acuerdo, todos los familiares, y se ponían a que vamos a hacer una capilla en tal lugar de los Herreras, otra como era en los Villagrán, todos, cada quien, sí, o sea que se formaba un grupo,
Y entonces cada quien de cada familia pues, se pusieron de acuerdo y fue cuando empezaron las capillitas. Se comenzó a construir, sí, con apoyo pues de todos y de la hacienda, pero que por los frailes franciscanos, que son los que pusieron la Santa Cruz. Por eso aquí se le determina que es el barrio de la Cruz, y según me decía mi padre, que los hacendados, los de las haciendas, les prestaban según remolquitos, carritos, y pues acarreaban la piedrita, acarreaban la calecita, arenita, y así poco a poco se fueron construyendo. Pues fue en 1912 cuando fue el año en que se propusieron todas las familias a hacer su capillita. Ponían sus burritos con sus guacalitos y iban hasta donde había piedrita y ya traían y se acabalaban aquí para hacer esta capilla. Tenía su figura en 2 aguas. ¿Sí? Y pues ya con el tiempo se fue deteriorando, se fue desboronando el tepetatito. Pues ya después entre todos se cooperaron, compraron el tabiquito y entre todos echando faenas y pues se construyó ahora Sí, es la original, ha sido la original. Sí, de hecho nomás le hemos puesto el travesaño, el fierro del medio y los morillos, porque la teja todo es igual, todo la pared, toda la puerta siempre tenía cuadrada, es de piedra con cal. Sí, de hecho la quemaban en el cerro, según, allá tenían su calera para quemar la cal, pero ya quemada allá del cerro. En tiempos de la revolución, ¿no? Empezó. Sí, porque antes toda la gente vivía ahí en la hacienda, según me contaban mis abuelos, ¿verdad? Que vivían ahí en la hacienda, nada más que como le digo, ya cada quien reconoció su terreno, por decirlo así, cada quien se ubicó donde pudieron. Pero ya después la seguimos manteniendo con mi abuela, ¿no? Mi abuela se llamaba Delfina Santos. Había donde arrodillarse uno aquí para los santos, las ánimas, sí, el Santo Cristo que está ahí, para pedir un perdón, para pedir un favor, por decir. O sea, que son 12 ánimas, pero según cada ánima tiene su nombre. Ya nomás al Santo Cristo se le ha renovado, se le ha pintado. Pues se construyeron por lo mismo de que las casas eran de romerillo, y entonces estos eran como centros velatorios para que los vinieran a velar aquí. Ya por eso cada quien tenía su capillita para que oraran, ¿verdad? Sí. Pues según la hicieron con un fin de alguna persona que fallecía o algo, pues aquí la traían, se velaba y de aquí salía pues, a la iglesia y de ahí pues al panteón. Se le rezaba su rosario, se les recordaba, ¿verdad? Y pues lo velaban toda la noche. La cruz de cal siempre se ha puesto. La cruz que andamos cargando, ¿verdad? Pues como Dios cargó su cruz, así nosotros cargamos nuestra cruz en nuestra vida. A veces en dolores, a veces en sufrimiento, a veces en alegría. La cal, según la tradición uno tiene, se le pone en la crucita, y la cruz también de madera. Sí, antes se acostumbraba que se ponía el fumador. Por ejemplo, cada familia le tocaba una semana y así. No, pues venían, por ejemplo, cada quien, había 2 fumadores, por decirlo, uno se quedaba aquí y otro se daba en las casas con la llave de la capilla. Cada quien abría a la hora, como le digo, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y ya se terminaba la semana, se la daba a otra familia y lo mismo venían a abrir y cerrar, ¿no? Por ejemplo, se sentía usted enfermo, ya la primera veladora al siguiente fulano y ya, según la creencia, no, le digo todo, tenía base de creencia, ya se componía uno según eso. Y sus tradiciones de antes pues eran muy bonitas. Yo vi la danza grande, que le decíamos danza grande, y se iban a bailar desde aquí hasta la iglesia. Y luego después fue la danza chica, que aquí ensayaban, aquí afuera ensayaban la gente, los niños de 10 a 15 años o más. Porque yo me acuerdo de una niña que falleció, del difunto Simón de Vicente. Sí, que ahí se tendió. Ahí se tendían ahí. Y las tendían en un petate o un rama. No, pues cuando fueron la tendieron en un petatito, un pedazo de petate, porque ni en caja iba. Aquí últimamente se voló el papá y la mamá, aquí precisamente en este lugar. Una persona en una ocasión que llovió bastante, pero bastante, y estaba ahí. Y pues, ¿qué hacemos? Y miren, si ustedes gustan, pues ahí
capillita lo pueden hacer. Y sí, se unieron. Aquí velaron a su familiar y todo. Y para eso es. Para que guste, pues, estamos aquí. Y así cada familia tiene su santo al que venera. Este es destinado al Santo Señor de Chalco. Nadie dice, no, este terreno es mío, no, sino que es de, pues ahora sí que de todos los herreras. Le vamos y le pedimos la misa a la iglesia. Como el Señor de Chalma se adorna aquí cuando se echa cuetitos y todo. Luego se adorna todo el patio afuera. Aquí ella nos protege, nunca nos ha abandonado. En el domingo de Ramos de San Ramón, le hacemos su fiestecita cada año. Sí, porque está la imagen ahí y mucha gente se arrima y ya, o sea, bendecir sus palmas y todo eso. Pues sí, festeja. Si tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Mi mamá dijo, vamos a darte a comer. Dijo, sí, le dije, ¿qué vas a dar a comer? Carnitas, dijo, bueno. Y ya se nos dijo, no, pues voy a dar nopales. Y así estuvo, dijo 3 veces. Al último dio nopalitos y no dio las carnitas y nada más. Y en la mañana, amaneciendo, fuimos a ver el corral, estaba una yegua arcada con todo el caballito. Y la gente todavía tiene la creencia así porque cuando, por ejemplo, se enferma un niño del castigado o del, qué sé yo, del estómago, todo eso, viene y pide la trae su veladora y le viene a dejar su veladora y le reza la gente. Mucha gente viene de fuera a rezarle y a dejarle su veladora, porque cuando se enferman es cuando vienen. En esta capilla, el día 1 de octubre, el día 2 de noviembre, aquí es la tradición de que se llena aquí esta capillita de pura ofrenda de tamales, atole, bueno, lo que la gente de esta capilla pertenece. Aquí se hace muy lindo, vienen los encargados de la iglesia a recoger las mentadas ceritas y la ofrenda para todos los niños, se les da aquí parejo. Es muy lindo esta tradición y espero yo que estos jóvenes que van creciendo, que nos sigan nuestra tradición, que no se pierda. Le ponemos naranja, jícama, mandarina, caña, cacahuates, tejocote, tamal y atole. Y las ceras que se prenden según cada cera representa un ser de los que ya están descansando. Yo como encargado tengo que poner acá para los que ya no se acuerdan de ellos. Y aquí abajo se ponen los que todavía se acuerdan de ellos, que se les llama cestos. Y acá se llama ánimas. Y cuando damos de comer a la banda, ¿verdad? Que viene la banda aquí, es cuando vienen las imágenes también de la iglesia, ¿sí? Como en esas cosas, pues se invita a la familia que tal día va a ser la comida, que nos acompañan, ¿no? En el 12 de diciembre, en el 15 de mayo, y como cuando traen el novenario de Santo Niño de Praga. Y ahora ya también empezaron a sacar a los San Isidro, entonces ya también se hace un novenario y también llega aquí la imagen de San Isidro. Mi respeto es el templo de la capillita, ¿verdad? A venir cuando las fiestas. Yo vengo a recibirlos con el somador porque es sagrado y somarle a los 4 vientos porque es la reversión de la Santa Cruz. Regalarles un gran somador de estos, uno dice que es fácil, pero francamente, pues a lo mejor, no sé, el dicho que diga, son los pecados, no, se siente pesado. Los rosarios cada jueves aquí, se reúne toda la gente, ya, como que a las 8 ya ven del cielo los veladoras. Ese sirio, mira, también se enciende cada jueves, esa es la costumbre aquí en nuestra capillita. Son capillas de las familias y deben de sacarlas adelante, de conocer lugar. Es una responsabilidad que, pues que siempre tiene que estar al tanto. Día y noche, pues todos hoy algo tienen que venir a ver. En el día igual, pues tienen que ver, que más venga a ver, pero ven. Y eso es una responsabilidad muy grande. Para mí es mi vida, porque me da un orgullo de mis antepasados. Ya si no hay nadie, ya se acabó.
Pues era, representa mucho porque en primer lugar son cosas sagradas que para uno tiene. Son sagradas de nuestros antepasados. De los antepasados y también para nosotros. Porque en primer lugar de ellos, pues no vivimos, pero sí creemos y necesitamos tener un poquito de respeto. Porque era de nuestros abuelitos todo esto, era de nuestros abuelitos, no hay que dejarlo perder. Para que no se pierda, sí, que más no que se nada. pierda, sí. Mi papá ya falleció, fue el que me dijo, sí, esta misma, no la pierdas, mi jefecilla ya murió, ¿verdad? Ella dejó unas imágenes esos de ella. Ahí consérvalos, hijo, dice, ahí déjalos, ahí consérvalos, préndele su lucecita. Y pues darles el ejemplo a los futuros encargados, ¿verdad? A lo mejor familia de nosotros o familia de otras personas, que se den cuenta qué es lo que hay que estar más adelante pendiente. ellos, como dijo él, si de uno les vaya de rayar alguna otra persona ya dice, pues, así mi lo papá estaba hacíamos, aquí, pues ahora voy yo. Y en nuestra alegría, y en la tristeza y en el dolor que estamos aquí. Y para servir aquí a la capillita, pues aquí estamos para apoyarnos unos con otros, mientras vivamos y podamos estar.